¿Usted nació en esta comunidad? Si no, ¿cuándo se mudó aquí y por qué? Básicamente yo no nací en Santaní, acá en la zona céntrica, sí en la zona, en una zona aledaña, cerca de esta comunidad, y hace como 25 años que estoy aquí viviendo, aquí en Santaní, porque preferencialmente vine por el estudio. ¿Y puede decirme cuántos años tiene o por lo menos en qué década nació? Yo tengo 36 años. ¿Y cuántas personas viven en su casa? Viven 6 personas. ¿Y puede contarme un poco sobre los integrantes de su hogar, su relación con ellos, sus edades y o en qué área ellos trabajan o estudian? Bueno, la relación que tenemos con los integrantes de mi familia son relación muy buena porque somos madres e hijas y hermanos, ¿verdad? Tengo una sobrina, un hermano y 2 hijas y todos trabajamos. Y pero hay estudiantes también. Sí, todos trabajamos y estudiamos. Estudiamos. Y en qué, pero también en qué área ellos trabajan, qué ámbito. Las niñas todavía no trabajan. Y los otros trabajan en educación. Educación. Y sobre la comunidad y economía. ¿Qué hace esta comunidad que sea único, diferente de otras ciudades paraguayas en que ha vivido o visitado? Para mí que esta comunidad hace que sea única de las demás comunidades porque tiene una cultura que es la cultura de la solidaridad por un lado. Hay mucha buena gente en Santaní. Mucha buena gente que son solidarias, pero también tienen aspectos negativos también que hace que la gente sea viva muy resignada, muy contentada con lo que tienen, sin tener mucha visión. ¿Y cuál es la principal fortaleza y o debilidad como comunidad? Y la principal fortaleza es que hay mucha gente nueva, buena que quiere trabajar. De alguna manera, hay algunos que no son profesionistas, no son profesionales, pero trabajan como pueden, son padres, trabajan como así también. Hay muchas inseguridades, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Hay gente que no trabaja, no tienen formas, pero la fortaleza está en que la gente quiere salir adelante. Y una de las debilidades tenemos de que yo veo principalmente como ciudadana de que hay muy poco apoyo y ayuda de las autoridades, de los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque falta la presencia de Estado más fuertemente aquí en Santander. Okay. Y ¿qué oportunidades de mejorar proporcionada por el gobierno, los líderes de la comunidad u organizaciones o empresas locales existen en la comunidad? La verdad, esta comunidad creció bastante porque vienen empresas a instalarse. Santaní creció porque tuvo que crecer por la gente, no precisamente porque hay una planificación de las autoridades, no. Santaní creció porque hay gente que vienen y trabajan y empiezan a salir adelante. También un tema muy importante acá, la ruta número 3, General Elizardo aquí, ¿no? que nos conecta con Asunción fácilmente, también con las zonas norte, con las ciudades del norte del país, como Pedro Juan Caballero, Concepción, ¿verdad? Toda esa zona. Y Santaní queda como un punto neurálgico, Santaní queda como el centro, y es el lugar donde confluyen varias vías y hace que la actividad comercial, también educativa, universitaria también, sea, digamos, que tenga mucho movimiento. Y esa es una de las fortalezas. Y es una fortaleza, pero en los... el gobierno está o hay comités en la comunidad que está proviendo. Claro.
También vemos nosotros, como te había dicho, de que hay hace más falta presencia del Estado, del gobierno, Sí, sí. pero también hay muchas situaciones o digamos instituciones que a través de sus instituciones el gobierno está actuando. Obviamente existen instituciones que ayudan a las comunidades al progreso. Todas las instituciones prácticamente del Estado, del gobierno, están asentadas acá. Y hay un ejemplo, tiene un ejemplo que una organización, ¿quién está dando esas oportunidades a tratar de mejorar la vida de personas? Y bueno, y organizaciones privadas encontramos, por ejemplo, las empresas privadas en el departamento, que también acá en Santaní indirectamente o quizás directamente influye. Por ejemplo, una empresa privada grande viene a ser la tabacalera del Este, Okay. la tabacalera que está ahí en Choré. También están las empresas multinacionales, por ejemplo Guayaguí, que directa o indirectamente influye en el movimiento comercial y desarrollo acá de Santaní. Okay. Por ejemplo, está Arasú, está muchas otras empresas multinacionales que transportan trigos o granos. Súper. Y comité, sí, hay Comité, sí, hay muchos comités de productores. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí la zona de Bertoni. Tenemos nosotros muchos comités de productores, son gentes que trabajan con la tierra, producen para el autoabastecimiento y también para la comercialización de sus productos. Ciertamente falta más mercado, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, de que si hay una forma de comercialización, vamos a suponer de que hay ayuda de las autoridades como el municipio o del gobierno, representante del gobierno, vemos que nuestra gente acá van a poder comercializar mejor sus productos, porque muchos productores de banana o de piña o de sandía o de melón se van y no encuentran ubicación allá en Asunción. Entonces los productos se ven afectados, se ven afectados en el sentido de que se pierden. Entonces no venden, como a veces se abaratan todo porque hay cantidad de frutas y no se utilizan, o no se venden porque no hay mercado. Entonces hay una falta de una buena estructuración y falta de una buena organización y planificación de parte de las autoridades para poder ayudar a los campesinos. Entiendo, entonces ellos necesitan un plan B, entonces que ellos pueden usar o ellos pueden usar sus cosechas por otra cosa, banana bread, pan de banana, o mermelada, o exportarlos, o un plan B. Exactamente, es justamente allí lo que necesitamos más concienciarle a nuestros campesinos, a nuestros productores, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque de repente ellos tienen productos para autoabastecimiento en su casa. Sí. Pero ellos, en vez de tomar jugo de melón, toman gaseosa. Sí. Es allí, en vez de hacer mermelada de guayaba o de, qué sé yo, de cualquier fruta de estación, ellos dejan que se pudran, ¿verdad? No toda la gente hacen así, pero hace más falta esa concienciación, ese espíritu de emprendedurismo de la gente. Hace falta trabajar por la emprendibilidad de la gente. Que crean, que vayan creando de las cosas que tiene de la naturaleza. Interesante, gracias. ¿Y qué están pidiendo los miembros de la comunidad a mejorar, cambiar o agregar a Santaní? O agregar a Santaní. Y los miembros de la comunidad están ansiosa de ver que las autoridades puedan dar una ciudad, pero con una ciudad con una perspectiva, con una visión de futuro, que no solamente sea Santaní, para que Santaní sea vista como una ciudad para vivir, para recrearse y para trabajar, ¿entendés? Entonces no solamente Santaní para vivir, sino también, ni para trabajar, sino para que sea un lugar para vivir, para recrearse y para trabajar, para que sea productiva también. Entonces la comunidad pide a gritos a que las autoridades pongan condiciones, a que los empresarios vengan a invertir, a que la gente pague sus impuestos y a raíz de eso también puedan entrar, puedan haber circulación dentro y que esos
impuestos sean redituados, sean pagados otra vez a la ciudadanía a través de obras, de infraestructura. Entonces, eso va a facilitar a que la gente quiera venir, vivir e invertir. Y ¿cuáles son las principales necesidades de la comunidad que en la actualidad no se contabilizan y quién es responsable de proveerlas? Y por ejemplo, hoy en día yo creo de que hay una necesidad muy interesante que es el tema de ver un poco cómo es el sistema de recolección o la gestión, sistema de gestión de residuos, por ejemplo, de residuos sólidos, o qué sé yo, el sistema de recolección de basura. Como por ejemplo hoy en día tenemos una ciudad tan grande como Santaní y que las basuras están todavía de cielos abiertos. Necesitamos que Santaní tenga por lo menos un relleno sanitario o un vertedero que esté realmente, que tenga las condiciones mínimas para poder almacenar ahí los residuos y que los residuos sean después, seleccionadas. Y hay residuos que sabemos que pueden ser recicladas y hay otros residuos que pueden ser como el orgánico, que pueden volver a hacer cualquier tipo de... se puede volver a usufructuar, ¿verdad? Pero ¿quién es lo que te pone las pautas para que eso se cumpla? Las autoridades tienen que poner esas condiciones para que la ciudadanía pueda poder vivir mejor. Eso es lo que la comunidad aspira, espera de sus representantes, a que haya más, digamos, un respeto hacia la comunidad con obras, con condiciones de vida digna y desarrollo, con un desarrollo sustentable. Sí, hay un negocio quien está recogiendo las basuras, pero ellos no están separando cosas, pero también hay muchas personas que no... Es para concientizar personas, porque muchas personas no quieren pagar por eso tampoco. Ellos están tirando sus basuras en otros lugares. Es concientizar también. Acá hace falta la concientización y eso no solamente es cuestión de la municipalidad, ni no es cuestión de las escuelas y colegios. Eso necesitamos que todos los actores sociales de una comunidad pongamos las pilas y hagamos un trabajo de concientización, ya sea organizaciones públicas o no públicas, organizaciones privadas, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y hacer, digamos, una campaña, hacer siempre una campaña en pos de eso. Así para ver de a poco el fruto, porque nosotros acá hoy día no valoramos eso. La gente dice, no, pero yo en vez de pagar por mi basura, ¿por qué no me voy y tiro ahí detrás nomás? Ahí en el bajo nomás. Entonces no hay esa concientización, no sabemos de que al tirar esa basura, eso repercute otra vez en la calidad de nuestra vida, de vida de nuestros habitantes, en la calidad del aire, del agua y del suelo. Sí, exactamente. ¿Qué tipo de empresas faltan aquí en Santaní? ¿Qué productos o servicios no existen o son importados de otras ciudades o países? Yo creo que aquí hace falta empresas que justamente tenga, por ejemplo, producción. Una empresa que pueda sacar resultados de la producción agrícola, porque esta zona es producción eminentemente agrícola. Entonces, como le estaba diciendo, agrícola, frutícola. Es decir, la gente produce en sus chacras y eso hace que se pueda volver para que haya una comercialización. Necesitamos una empresa o algunas fábricas de producción que se instale aquí. Entonces, de la chacra a la fábrica para poder comercializar. Sí, estoy de acuerdo. Y en promedio, ¿cómo apoyan los miembros de la comunidad a ellos mismos y sus familias? Solamente en promedio, como base de la economía, como donde ellos trabajan, qué ámbito. Y la gente, la mayoría son de clase media. Son gente que están teniendo un sueldo mínimo, o quizás más. Pero el promedio es el sueldo mínimo, digamos, yo digo, no la mayoría, pero
Y hay otros, digamos, que están luchando por un jornal, digamos, por día. ¿Crees que un sueldo mínimo es clase medio? ¿Que en su opinión? No. Okay. No, es para clase media el sueldo mínimo, ¿verdad? Pero, digamos, acá en Santaní nosotros vemos de que hay mucha gente que con ese sueldo ya está intentando salir adelante. Es decir, le da las condiciones a sus hijos para irse a la escuela, buscan de alguna manera para que accedan a servicios básicos, por ejemplo, salud, alimentación y vestimenta por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, están dentro de eso. Empezamos con el sueldo mínimo. De sueldo mínimo para abajo, que no accedan al sueldo mínimo, estamos más o menos con el nivel de pobreza que va a lo extremo, que es el nivel de pobreza extrema, que no tienen condiciones básicas como alimentación, como agua, todos los servicios, ya tampoco no solamente viendo la pobreza desde una dimensión de una dimensión que es la alimentación, sino también desde una pobreza social, falta de autoestima, que le impide relacionarse bien. Entonces hay una pobreza extrema. Entonces nosotros tenemos aquí en Santaní, ¿verdad? Los extremos. Hay gente que tiene mucha plata, sí, y hay gente también que están viviendo en extrema pobreza, pero yo creo que la clase media es la población promedia de Santander. Y hay un ámbito que es como la base de la economía, en qué ámbito la mayoría de los que son en el promedio trabajan. Y son funcionarios públicos. Funcionarios públicos, ok. Y ¿cómo manejan los santanianos sus finanzas personales? Más o menos, un ejemplo, por ejemplo. Y como son funcionarios públicos, generalmente entran mucho en el tema ¿cómo se llama? Sacar créditos, usureros y compañía. ¿Usureros conoces? No. Usurero viene a ser eso que te prestan plata y personalmente cobran interés. Entonces la gente apenas empieza a trabajar, empieza también a deber, ¿verdad? Personalmente he oído de eso, personas que tienen un préstamo y ellos están represtándolo más o menos por otro interés para pagar su otro préstamo también. Y eso generalmente ocurre. Okay. Y pero como ahorros y otras cosas, como ahorrar cuando ellos tienen dinero, la gente, yo creo que apenas busca que le entre otro, por ejemplo, digamos, que le entre otro recurso también para poder potenciar su economía familiar o personal. Por ejemplo, si un funcionario público trata de poner algún negocio, una venta de ropa, venta de, qué sé yo, cualquier negocio que le pueda redituar un beneficio también como complemento de su actividad principal. Bueno, muchas personas están reinvirtiendo su dinero en otro negocio. Exacto. Es súper bien. Ok, y en el ámbito en el tema de comunicaciones, en transportación, por ejemplo. Transporte. Sí, en transporte. ¿Cómo es el transporte en las zonas urbanas y rurales de San Estanislao? ¿Y cómo es el estado de los caminos y carreteras? Bueno, el sistema de transporte que se utiliza en la zona urbana es de transporte, digamos, privado, de transporte público en el sentido de que son empresas de transporte que trabajan como líneas de transporte y no podemos decir de que tengan condiciones muy buenas por el hecho de que la mayoría de la gente ya tienen su transporte privado como motocicleta. Motocicleta es lo que más hay. Entonces las líneas de transporte que vienen de Bertón y compañía de las zonas aledañas muy poco les reditúa en beneficio, si es que vamos a irnos por el pasaje que cobran a sus pasajeros, porque generalmente la gente en su mayoría tienen una motocicleta en su casa o quizás una motocicleta por integrante en la familia. Sí. Pero es una necesidad, parece que porque
no sé, entre Santaní no hay transportación pública, no hay un colectivo interno. Interno, y hablando de colectivo, de transporte interno, es lo que hay muy poco, o sea, no es redituable el transporte público para sus dueños, porque no hay muchos pasajeros. La gente generalmente tienen una motocicleta por familia en cada casa, o quizás una motocicleta por familia. O sea, las motocicletas no faltan en la casa. Entonces, muy poco ya se usan las líneas de transporte pública en zonas aledañas de Santaní, internamente. Sí. Por esa razón, porque el pasaje para el empresario ya no reditúa para que él pueda poner condiciones, en buenas condiciones, un colectivo de lujo, por ejemplo. También las condiciones del camino, que sabemos, ¿verdad?, de que Santaní, acá en la zona céntrica, las principales arterias están asfaltadas, pero yendo un poquito más allá, saliendo acá en los barrios, ya no tenemos esas mismas realidades. Entonces, y más todavía cuando hablamos de transporte público para trasladarte hacia Bertón y hacia Bacajún. Entonces, no hay condiciones para que un transporte público pueda dar un mejor servicio. Sí. Pero, ¿quiénes deben fomentar eso? Tienen que fomentar también a partir de la municipalidad. La municipalidad tiene que encargarse de cómo se está efectuando esos tipos de servicios en la comunidad y cómo estamos con la terminal de ómnibus. Entonces nosotros necesitamos más infraestructura en Santaní. Sí. Necesitamos más infraestructura acorde a la realidad y necesidad de la gente. Sí. Porque hoy en día la gente, estamos en la era de la tecnología, en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, que es en la era de la tecnología y de la comunicación, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, un municipio necesita mejorar toda esa infraestructura, esos aspectos, para que pueda estar a la vanguardia. ¿Qué significa la vanguardia? Tiene que estar acorde a la realidad del momento, cómo se vive el momento. No podemos nosotros tener internet, tener todas las formas de comunicarnos, pero una comunidad o un municipio no esté mirando esa parte, no esté proveyendo a sus conciudadanos o a la población donde está, como es su área de influencia. Bueno, en ese tema sobre teléfonos, sobre internet, ¿qué ellos pueden hacer? ¿Qué ellos la municipalidad puede implementar que ya no existe para mejorar como comunicaciones, o qué piensa que ellos pueden hacer en el ámbito de tecnología? ¿Y qué pueden hacer? Ellos pueden hacer, por ejemplo, hacer convenios con las empresas privadas y también con la pública, ¿verdad? Depende mucho de la gestión o del proyecto que pueda implementar una municipalidad. Puede hacer convenio, por ejemplo, con Internet. La parte de Internet puede hacer convenio con algunas, ¿cómo se dice? Algunas empresas telefónicas, de telefonía de Internet, por ejemplo, para que puedan proveer a sus habitantes, por ejemplo. Hay cosas dignas que mencionar, por ejemplo, en la plaza hay Wi-Fi. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando salí un poquito? Entonces, no solamente Internet es Wi-Fi para la plaza, sino también tenemos que atender cómo están recibiendo la población de los alrededores. Sí. No tienen camino, no tienen Internet, no tienen medios de comunicarse. Entonces, la realidad, esa brecha que hay entre pobre y un poquito más, la gente más pudiente, entre la gente del centro y la gente de afuera, es muy grande. Y esa brecha es lo que hay que ir alivianando más. Sí, es un brecha de información, y si ellos no tienen la información, ellos no saben qué está ocurriendo y sus opciones. Entonces, estamos nosotros en la era de la tecnología, pero no llega. Entonces ahí es la pregunta. Estamos en la era de la tecnología, de la información y de la comunicación. Estamos en la era de la sociedad del conocimiento, pero ¿qué pasa con este municipio tan importante que está creciendo? Pero hay muchos aspectos que hay que atender para que haya realmente el verdadero desarrollo. Sí, es un difícil pregunta para abordar, que exactamente, ellos necesitan fondos para hacerlo, pero sí, es un
una buena... Y muchas veces hace falta la idea de las autoridades, porque no precisamente va a ir, tiene que buscar la forma de cómo llegar. Entonces ahí entra la creatividad de lo que están allí al frente. Sí, sí. Y entonces ya hablemos con teléfonos y internet y entonces vamos a continuar a la prensa. ¿Sí? ¿Qué tipos de medios de comunicación locales están disponibles y cuáles son las más populares? Estaciones, canales, periódicos locales y qué demográficos sirven. Exactamente. Y tenemos los medios de comunicación, en este caso de prensa, radial y televisiva. En nuestro medio acá en Santaní tenemos radio AM, FM. Generalmente la prensa acá en Santaní yo desde mi perspectiva muy personal, veo de que la prensa está muy es muy parcialista, porque generalmente responden a dar información que va a responder a ciertas personas o a ciertos sectores o a ciertas organizaciones. Entonces esa objetividad que tiene que haber en el periodismo o en la prensa, de parte de la prensa, es muy difícil, porque esa es lo que la gente tiende a hablar mucho de sensacionalismo, agrandar mucho las cosas para dar beneficio a uno y para desmeritar a otra persona. Entonces hay que ver la persona, qué tipo de información estamos recibiendo de los medios. Yo creo que las informaciones que estamos recibiendo de los medios no son las verdaderas muchas veces, porque lo que se tenía que haber maximizado se minimiza, porque eso no le beneficia a cierto sector. Entonces lo que tienen el micrófono hacen de esa realidad de tal cual como a él le parezca, no como tiene que ser. Muchas veces una situación que es de suma importancia y una información o un acontecimiento social que está ocurriendo es grave, porque se está tratando tema que es la de la función pública, digamos, la transparencia que tiene que haber en la función pública en cuanto al presupuesto, en cuanto a la función o de cómo hace el tema, ¿verdad? Entonces algunos no responden a su sector y hacen que se minimice eso. No, eso está todo bien. Lo que pasa es que la gente es mala, esto se hace así, porque no actúa con objetividad, sino cierto subjetivismo, parcialismo entra a influir en la información que se pasa. Y en ese estás hablando sobre radial y televisión. Y televisión la misma cosa, pero televisión es mucho menos. Pero para leer algo, para imprimir algo, para revisar algo. Exactamente. Bueno, tenemos los medios, la prensa escrita como Diario ABC Popular, que son a nivel nacional. La gente muy poco accede. La gente, la mayor cantidad de la población está entre la población que leen Diario Popular. Y ABC y Última Hora, acá también la gente accede. Hoy por internet también, pero la gente tiene en internet, todos los jóvenes, casi la mayoría tienen, y la mayoría, por así decirte, tienen un celular, tienen internet, pero no miran el diario. Ellos no miran el diario. Entonces, información escrita muy poco. Para decir información que va a servir como noticia. Sí, y ese es nacional, no es local tampoco. Y es nacional, porque no podemos decir, no porque la gente de Asunción, porque están gente de Asunción que van a leer todo el día la noticia, pero como hay una contingencia poblacional más densa, más grande, claro, allí sí se lee más el diario. Más el diario escrito, la prensa escrita tiene más circulación que aquí, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos una prensa aquí, o solía tener una prensa en Santaní. El representante de ABC, representante de Última Hora. Okay. La misma cosa, ellos muy ambigua. Okay. ¿Me explico? Sí. Muy ambigua, no con la veracidad. O a veces hay cosas aspecto positivo que hay que sacar, pero cuando no se le da a ellos,
las suficientes condiciones para que puedan sacar afuera, ellos se callan. Entonces yo creo que la prensa también tiene que tener una visión humanista, una visión prospectiva, de mirar un poco qué es el aspecto positivo y empezar a sacar para que la gente vaya dándose cuenta. Porque hay veces que suceden cosas buenas, pero nadie hace saber. Hay veces que cuando rápidamente una cosa pequeñita, eso se agranda, porque es cosa fea. O de alguna manera pintan como ellos quieren. ¿Me entiendes? Y en la tema de migración y empleo, ¿hay migración en Santaní? ¿A dónde o de dónde? ¿Y por qué piensa que existe esa migración? Bueno, migración yo digo de que generalmente sucede con la gente que, en primer lugar, en busca de trabajo. Y eso sucede en la gente que no acceden a un trabajo digno, que no alcanzan un sueldo mínimo como base. Entonces se rebuscan en la Argentina o en España trabajando para poder conseguir ese monto de dinero para que puedan después, de acuerdo con las remesas, utilizar acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay gente que migran a otras ciudades por cuestiones de estudio, generalmente la gente de condiciones de nivel medio, o sea, de condición de vida regular, se van por cuestiones de estudios, ¿verdad? Muy pocos son los que se van a otros lugares por cuestión de ¿cómo se llama eso que usted está haciendo? Intercambio cultural, sí. Muy poco. Pero la gente migra por falta de trabajo para buscar mejores horizontes, porque aquí no consiguen y no va a poder porque no aguanta, tiene hijos que tienen que estudiar, o gente joven que tienen que estudiar y no pueden, entonces tienen que ir a rebuscarse para conseguir dinero. Y otros, muy pocos son los profesionales que porque no consiguen trabajo se van. Pero hay también. Y vienen también porque de repente la gente capacitada sí encuentran acá. Acá encuentran. ¿Y gente vienen de dónde normalmente? Las personas que vienen a Santaní vienen de qué partes normalmente? Y de Asunción, de toda parte de la República también, de parte de los otros departamentos, de toda parte de la República. Digamos, vienen de Concepción, vienen de Pedro Juan, vienen de Asunción, vienen por cuestiones de trabajo. Gracias. Y sobre el gobierno de la comunidad, ¿hay corrupción en su comunidad entre las figuras de autoridad y cuál es el efecto? Yo creo que ese es un tema pendiente para Santaní. Hay mucha corrupción. La gente no tiene todavía implantado esa cultura en su conciencia de que las cosas públicas tienen que ser públicas, sino la gente se acostumbra mucho a estar aquí y hace lo que quiere. No, este es mío, es como mi negocio propio y yo hago lo que quiero con la plata que es del pueblo, que es del gobierno. Se olvida de que esa persona que está al frente es una persona que es el representante, que es el administrador de ese bien público, sino se consideran dueños de ese bien público. Entonces hay esa diferencia. Entonces por eso esa cultura es lo que nos lleva a la corrupción. Buena diferencia, modo de verlo. Y hay un efecto en la comunidad. Hay un efecto porque hasta hoy día, por ejemplo, vemos muy poca participación de la gente. La gente tiene miedo a decir las cosas que están mal y se callan cuando ve que algo está bien. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué tiene miedo? Y porque tiene miedo, porque se implantó esa cultura de que eso es así, el que está ahí es el dueño. Y cuando dice algo, cosa de fuera de lugar, se puede enojar el dueño y ese puede repercutir en él, en su trabajo, en su formación, en donde sea, porque creen de que la persona que está ahí
es un dueño, no un administrador de un bien público. Entonces se crea una figura paternalista. Y entonces el efecto es... Y el efecto es la poca participación de la gente. La gente no quiere participar, es pasiva. Cuando ve algo que está mal, no es que salen ahí en las calles y dicen, vamos a hacer esto, porque esto se está haciendo, esto es peligroso. Nadie llama en la radio, no quiere llamar, porque sabe que ese periodista no está de acuerdo. Y entonces, ¿para qué va a participar? Sí, entonces el efecto es la poca participación ciudadana. Pero la poca participación, ¿es a causa de solamente un pensamiento o en realidad algo posible va a ocurrir si ellos están hablando contra algo o contra alguien? Y eso... Solo estoy tratando de averiguar que ellos piensan que alguien puede ocurrir, o ocurre. Anteriormente, pero hace poquísimo, con este nuevo gobierno, se está viendo, pero lo que hay es una pasividad de la gente, esa, ¿cómo se llama? Esa falta de participación. La gente no quiere participar, piensa que es una pérdida de tiempo. Están en otras cosas, escuchando cachaca, jugando cualquier cosa y no están concentradas en las cosas importantes que está ocurriendo y que eso no se da cuenta que eso le va a repercutir. Están tomando tereré, están con el internet, con el Facebook, con el Diario Popular en sus manos, riéndose de las modelos que salen en la tele. Pero nunca se ponen a analizar qué está ocurriendo principalmente, qué está sucediendo y qué hace que eso va a determinar nuestro futuro de aquí a 5 años. Gracias. ¿Y cómo es la comunicación entre la municipalidad y la ciudadanía aquí? Según yo entiendo, muy poca. Lo que yo veo es que hay una comunicación entre... En primer lugar se visualiza cierto grupismo aquí y allá. Y las autoridades de turno responden a su grupo. Gobiernan, administran para su grupo y no para la totalidad. Ese es un punto. Administran, gobiernan para un cierto grupo al cual pertenece, pero no administran para la totalidad. Por eso vemos de que hay una ausencia de parte de las autoridades municipales en cuanto a apoyo a los jóvenes, para la cultura, para el deporte. También todo lo que se refiera a servicios que tenga que ver atención a mujeres, a cuestión de géneros, género, a cuestión de género, a cuestión de medio ambiente, muy poca participación, muy poca predisposición de la municipalidad. No surge de la municipalidad, surge de afuera. Y yo veo de que la municipalidad como que es... digamos, el jefe, el intendente en este caso, es el jefe comunal, es la persona que administra la comunidad, el distrito, el municipio. Entonces, ciertos proyectos tienen que salir como eje de gobierno. Tiene que tener sus ejes de gobierno en que se operativizan en ciertas actividades. Pero acá no hay ejes de gobierno, líneas de acciones de la municipalidad no hay, sino se maneja entre amiguismo. Los presupuestos se manejan entre amiguismo, entre negocios, entre tal o cual persona, porque eso le simpatiza y va a redituar. Entonces por eso vemos de que la gente que generalmente fueron intendentes o ocuparon un espacio importante salieron forrados de plata. Tienen grandes empresas, tienen grandes obras de infraestructura, porque se ve, y eso para la gente es normal, hasta cierto momento, para ciertas personas eso es normal. Que la gente que están ahí, eso tiene que hacer así. Hoy en día la gente se está despertando, gracias a que hay muchos jóvenes, estudiantes, universitarios, y está cambiando. Y hay un aspecto positivo que va a surgir de abajo, va a salir ese cambio, de que la gente va a ir pensando, dándose cuenta, y va a llegar un momento dado en que las autoridades va a cambiar. ¿Por qué las autoridades siguen así? Porque hay una
comunidad o una población pasiva, que no le dice eso está mal ni eso está bien. Pero yo creo que con la concientización, con la concienciación, y más todavía hace falta que se vea más, que se pueda transparentar las cosas, que sea transparente, se vea en qué se gastó, en qué no se gastó, qué obra se hizo, qué no se hizo. Esa es función principalísima de un ejecutivo comunal. Entonces eso hace falta. El día que la gente empiece a hacer así, cuando se vaya otra autoridad, enseguida ya va a visualizar la gente y va a decir, no, eso está mal. La hora está en un momento de transición para Santaní, está despertándose de a poco, ¿te das cuenta? ¿Y qué es el plazo para los intendentes? ¿Es 5 años, 4 años? O 5 años. 5 años. Y nosotros en Santaní tenemos arraigado esa cultura del paternalismo, de que tenemos un patrón que anteriormente en la época de la dictadura se implantó muy fuertemente acá, con la figura de un tal pastor coronel. Y ese pastor coronel era digamos, el representante que era el dictador Alfredo Stroessner. Él, igualito en su forma, Alfredo Stroessner a nivel nacional. Pastor coronel acá Santaní y San Pedro. Y aquí son, digamos, grupos de la escuela de pastor coronel el que está ahora actualmente. Entonces hace falta que se cambie a las autoridades para que haya cambio de mentalidad. A 20 años, más de 20 años de la democracia en Paraguay, en Santaní, todavía tenemos arraigado esa cultura. De ahí viene. ¿Me explico? Sí. Pero se está despertando. Y eso para vos es muy importante. Para vos es muy importante una persona que viene en representación del gobierno de Estados Unidos, un país del primer mundo capitalista, que se dé cuenta cómo estamos viviendo en Paraguay, qué repercusión tiene todavía la dictadura adentro en el Paraguay. Y aquí hay una lista de servicios que la municipalidad dice que está proporcionando. ¿Puedes leer esos abajo y dar su reacción? Servicios comunitarios, allí dice detalladamente: recolección de basura domiciliaria. La municipalidad tiene un contrato con empresa tercerizada para disminuir el costo por este servicio. La municipalidad sí tiene un contrato con una empresa tercerizada, pero no para disminuir el costo. Al contrario, para que haya menos servicio, poco eficiente y más costo. Servicio tercerizado y limitado. Exactamente, tenemos un servicio tercerizado limitado porque no llega a la totalidad. Oh, disculpe, aquí. Barrida y carpida de calles, espacios públicos, plazas y parques. Ahora, este año, se creó un departamento digamos, de limpieza. Cosa que siempre debió de haber en la municipalidad. Hace poquito se creó un departamento de limpieza con un encargado, y salen a limpiar las calles, las principales plazas. Muy poco, pero hay muy poco. Y disculpe, aquí. Reparación de caminos vecinales en compañías aledañas a la ciudad con máquinas de la municipalidad y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En épocas de proselitismo, cuando ellos quieren votos, sí, ahí sacan todas las máquinas a trabajar para captar votos de la gente. Y cuando no hay próximas elecciones, las autoridades guardan todo allí, su máquina. Apoyo a comisiones vecinales en diversas actividades emprendidas por esta... apoyo a comisiones vecinales vemos muy poco. Como dijimos de que la municipalidad administra para cierto grupo, también entra, si la comisión vecinal es de su grupo, sí hay apoyo, si no, no. Ordenamiento del tránsito vehicular, zona del mercado municipal y zona centro. El ordenamiento es pésimo, hay muchos controles para motocicleta, pero yo nunca he visto que haya un control más estricto para para las líneas estamos hablando no solamente de líneas de pasajeros, estamos hablando del tránsito vehicular. Sí.
hay un control estricto porque su intención es recaudar. Por eso hay mucho control en motos y vehículos de menor porte y de mayor porte también. Pero su intención es la multa, porque con la multa van a recaudar. Sí. Y ellos tratan de sacar y más, porque ellos en vez de que, ellos creen de que multándole a esa persona que no tiene casco van a concientizar. Yo creo que ellos tienen que dar las condiciones, concientizar primero y si vuelven a hacer, ahí multar. Pero a ellos lo único que les interesa es multar. Entonces el enfoque que ellos están utilizando para concientizar a la gente del uso del casco, de las señales, de tránsito, del semáforo y compañía, nada más es con un objetivo de recaudar, no de concienciar. Es una ley Y hay una ley, pero ¿quién, por ejemplo, ellos no ponen, por ejemplo, condiciones para que se pueda, para habilitar el registro, por ejemplo? Se tiene que hacer, por ejemplo, la municipalidad tiene que proveer, por ejemplo, condiciones para que yo, ciudadano o ciudadana, voy a acceder a una licencia. Tengo que tener primero, ¿cómo se dice? Tengo que acceder por cierta formación, digamos, para que yo pueda, formación en el sentido de capacitación, de capacitarme si yo puedo manejar, por ejemplo, manejar ciertos requisitos que yo como, digamos, como alguien que va a manejar un vehículo que tengo que saber, cosas básicas. Sí. Y eso no me pueden dar sin que yo no pase por esa formación, ¿verdad? Entonces, por esa capacitación, digamos. Entonces, esos necesitan ellos hacer previamente para luego habilitar la licencia, ¿verdad? Otras cosas también, ellos muy poca énfasis le dan, por ejemplo, al tema de educación vial. Ahí quiero llegar. Tema de educación vial falta muchísimo en Santaní. ¿Por qué falta muchísimo? Acá necesitamos nosotros concienciarle a la gente del uso, de cómo podemos nosotros primero, no es solamente hacer educación vial, como les dije, multándole, sino hay que enseñarle a la gente de la importancia del uso del casco y de los semáforos y demás cosas que tienen que estar en condiciones. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque. El enfoque tiene que ser concientización a la gente de la importancia de utilizar el casco, no de la importancia de multar para recaudar. ¿Me entiende? Sí, sí. Otorgamiento de becas a estudiantes universitarios de escasos recursos. Hasta ahora yo no escuché que la municipalidad haya hecho. Si lo hacen ellos allí, entre amiguismo. Pero yo espero mucho que la gente de la municipalidad, por ejemplo, diga, vamos a convocarle a todos los jóvenes que han cursado su bachillerato y vamos a ver el promedio de sus calificaciones y vamos a proveerles, sea cual sea, de familia, de cualquier nivel, vamos a facilitarle para que haya un intercambio intercultural. Vamos a hacer convenio en la municipalidad, que haya convenio con otra universidad nacional, privada o universidad a nivel internacional. No hay. Apoyo de las asociaciones de cooperación escolar como Comisión de Madres, Reparaciones y Limpieza. Hoy en día se habla mucho de FONACIDE. Usted ya habrá escuchado del Fondo Nacional. Este es un fondo que la municipalidad cuenta de los royalties que le hacen es decir, vienen plata para las municipalidades. ¿Para qué? Para invertir por las escuelas. Ajá. Y ellos no lo usan. O si lo usan, hace 1 o 2 escuelitas allá y dicen, esta es la plata que vino de FONACIDE. Y ellos no hacen. Y justamente esa es la pregunta, ¿dónde se van todas las platas de FONACIDE? Y entonces, apoyo de asociaciones de cooperación escolar, muy poco. Y si lo hay entre ellos, entre amiguismo, entre ellos. Nosotros somos nuestro grupo y acá tenemos esto y vamos a hacer. Bueno, pero la Comisión de Madres para Reparaciones y Limpieza, muy poco. Sí, no hay muchas. Asistencias sociales, familia con escasos recursos, cajones fúnebres. Voy a hablar de asistencias sociales. A mí me gustaría que la municipalidad haya un departamento de atención para personas de tercera edad. No hay. Que donde, por ejemplo, haya un departamento de atención jurídica donde se le habilita a la gente de escasos recursos para que puedan ver, bueno, que no tiene las condiciones para llegar a los centros o a las instituciones para el efecto, para que se les pueda proveer
con un, digamos, vamos a suponer que la municipalidad le diga, bueno, este es tu problema, te vamos a facilitar este profesional para que te pueda ayudar para el logro de tus necesidades. Madres, jefas de familias, madres embarazadas, madres solteras, jefas de familia, no tienen apoyo de la municipalidad. Y eso son, yo digo, son cuestiones que hace falta que la municipalidad de Santaní vea un poco en favor de las madres, de las mujeres. Y ahí está utilizando una parte y está cumpliendo cuestión de género, la equidad de género, el empoderamiento de la mujer. Entonces así se le está dando igualdad de oportunidades a mujeres y a hombres, que no solamente por ser hombre o porque es madre soltera no tiene las condiciones, porque tiene que haber una municipalidad o una asistencia social de parte del Estado, porque el Estado se manifiesta a través de la municipalidad, para darle esas asistencias a la población, y más todavía a la población femenina, que es lo que dijimos, madre soltera, a la población de tercera edad, que son las poblaciones que están hoy en día, que necesitan más, y la población carenciada, que son la gente que no tienen, porque por su condición de vulnerabilidad están excluidas del sistema, no reciben educación, no reciben alimento, no reciben todo lo que vienen del Estado, ellos no reciben. Entonces hace falta que la municipalidad ponga departamento y también asistencia a jóvenes, que digan, bueno, vamos a apoyarle a los jóvenes, quieren hacer esto, quieren hacer este deporte, vamos a invertir por los jóvenes de la municipalidad, porque hay plata y no hacen. Después la parte de cajones fúnebres sí, para sus amigos cuando se mueren. Entonces, ese para familias. Si no sos amigo del intendente, sí, o no sos amigo del diputado, cuando no votás por ellos o no sos de su parte de su equipo, ellos no te dan los cajones, le dan solamente a sus amigos. Okay. Y si no se mueren tu gente, están ahí los cajones, no se usan. Bueno, entonces, mientras que otros no tienen cómo enterrarse, ¿verdad? Entonces ellos no están ayudando a los familias. Y la cuestión del cementerio. Sí. Cementerio también es un tema que hay que ver, y es un tema pendiente para Santaní. Y obras. Construcción de puentes y entubamiento dentro del distrito de San Estanislao. Usted ya habrá escuchado muchísimo el tema del puente Tapiracuay, que es un tema emblemático para Santaní. El arroyo Tapiracuay, se dan cuenta cómo está. Se firmó todo con las empresas, vino toda la plata, y se escondió la plata, y la obra se quedó así. Ahora se sacaron todas las maderas viejas, y se quedó intransitable. De ese lado, por el otro lado no se puede más pasar, y se dejó así. Entonces hay una vergüenza distrital en Santaní. Porque un lugar emblemático como el arroyo Tapiracuay, yo no sé si usted ya escuchó alguna vez la música que dice el arroyo, que habla de la mujer santaniana, y le hace cantar al arroyo Tapiracuay. Ese es el lugar emblemático. Santaní ya se relaciona con el arroyo Tapiracuay. ¿Y cómo está? Ahí está. Sí, no. Construcción de empedrado y camino asfaltado dentro de la zona urbana. Como ya dijimos, la zona urbana, también eso se hizo mucho asfaltado en zona urbana, porque la cuestión era amiguismo, porque justamente la gente que estaban ahí tenían sus empresas de construcción. Entonces, las empresas de construcción, para tener trabajo y ganar con la plata de la municipalidad, ellos construyen, o hacen asfaltados en las principales arterias, y ellos recaudan y ganan a costa de eso. Por eso tenemos las principales arterias. Construcción de sistema de agua potable en asentamientos rurales, pozos artesianos. Construcción de sistema de agua potable sí hay, porque siempre acá yo veo de que hay una organización no gubernamental que asisten también en las zonas aledañas, como Plan Paraguay. También a otros por autogestión, ya sea en la gobernación o también en los ministerios. También seguramente en las municipalidades, pero muy poco se ven. Hasta hace poco, acá 13 de noviembre, nunca se pudo conseguir a través de las municipalidades. Se tuvo que conseguir de Itaipú. Entonces a lo mejor se consiguen, pero esporádicamente. Y uno más arriba, eso. Construcción de aulas, sanitario y cercado perimetral a local escolar, zona rural.
Como les dije, muy poco fondos para educación. Entonces, ya que no se construye los aulas, no se construye cercado, nada. Muy poco. Más bien por autogestión de la comisión de padres de cada lugar a través de algunas actividades que ellos hacen para recaudar fondos y de ahí hacen. Sí. Remodelación y mejoramiento de la plaza pública. Acá le invito para que puedas visualizar cómo está la plaza. Una plaza céntrica. Sí. Que es más, no solamente se dejó en deplorables condiciones, sino la plaza, la mitad es de dueño privado y la mitad es de Santaní. Cosa que en Santaní nomás sucede, que una plaza pública tiene que ser el dueño un particular. Eso no está bien. No, yo no sabía eso. Yo he oído que ellos estaban tratando de un vez remodelarlo y por eso el cemento está en... Pero ¿cuándo? Va a terminar el periodo. No sé. Y las plata cada vez que salen, Sí. vienen. ¿Y dónde se van y pagan? Otro, gestión ante el gobierno central para recaparar asfalto. Como les dije, ellos tienen su sistema de... Ellos tienen su sistema de construir rutas, ¿verdad? La construcción de ruta para ellos porque tienen sus empresas privadas que son de sus amigos. Entonces le dan el trabajo. Y seguramente dentro de poco ya va a salir el recapado de estos asfaltados. Ahora todavía porque es nueva. Y existe, ya hablaste sobre un hogar para la tercera edad, más ayuda para mujeres embarazadas y el género de mujeres. Y existen servicios adicionales que se siente que la municipalidad debe proporcionar o siente que no están proporcionados y cuáles son. Servicios adicionales que la municipalidad debe proporcionar. Y bueno, como les digo, ni las cuestiones básicas nos están proporcionando. Y hay muchas cuestiones que hace falta que realmente la municipalidad, como representante del Estado, como una institución donde hace que esté presente el Estado, ellos no ven. Entonces hay una ausencia total de Estado. ¿Entendés? Eso significa ausencia. Y generalmente está orgullosa de ser santaniana. Estoy orgullosa. Estoy orgullosa porque veo de que hay mucha gente nueva, a pesar de que hay ¿cómo se llama? Un atropello a los derechos de cada ciudadano santaniano y santaniana. Los santanianos y santanianas quieren salir adelante y están saliendo adelante. Sí. Y yo creo de que la colaboración y con el aporte de gente así como vos, como yo, como madre, como nuestros hijos que van a crecer nosotros y que le vamos a dar otras ideas que a lo mejor le vamos a ir abriendo, yo creo que de a poquito vamos a ir mejorando. Y Santaní puede ser un lugar donde yo siempre dije, de que Santaní sea un lugar para vivir, para recrearnos con el arroyo Tapinacuán y un lugar para invertir.